Sombras en la lluvia, el último eco, parte 3. El juego del miedo y la provocación. Para Arthur, el tercer asesinato no fue un final, sino un punto de partida. Hasta ese momento, había sido una sombra invisible que acechaba, atacaba y desaparecía. Pero ahora, el miedo no solo vivía en las calles, estaba en las portadas de los periódicos, en las conversaciones de las fábricas, en las cocinas donde las familias cenaban en silencio. La ciudad no solo lo temía, lo imaginaba. Y Arthur comprendió que eso era poder. El verdadero control no estaba en apretar una garganta o manejar un cuchillo con precisión quirúrgica. Estaba en moldear la mente colectiva de toda una ciudad. El nacimiento del juego. Fue en octubre de 1980, cuando el miedo adquirió un nuevo matiz. En una redacción abarrotada de humo y olor a tinta, un periodista abrió un sobre sin remitente. Dentro había un mapa dibujado a mano, con calles delineadas con precisión obsesiva y un círculo rojo marcando un punto. Un muelle abandonado al norte de la ciudad. La policía fue notificada de inmediato. Aquella noche, agentes se ocultaron entre contenedores oxidados, con cámaras y linternas listos. La brisa marina traía un olor a óxido y pescado en descomposición. Se escuchaba el golpeteo metálico de cables y chapas sueltas. Esperaron horas, pero Arthur nunca apareció, porque Arthur nunca estuvo allí. Lo que sí estuvo fue su risa, colándose entre las grietas invisibles del juego que acababa de inventar. Un juego donde la policía y la prensa eran piezas tan manipulables como cualquier víctima. Liverpool como tablero. En 1980, Liverpool se había convertido en un tablero de ajedrez. La economía colapsaba. Las huelgas del invierno del descontento aún resonaban en la memoria colectiva, y el crimen callejero crecía como maleza en terrenos baldíos. Entre ese caos, Arthur movía las piezas desde las sombras. No actuaba al azar, estudiaba la reacción de la ciudad, calculaba el momento exacto para provocar. Después de cada crimen, dejaba pasar el tiempo suficiente para que el miedo se enfriara, y luego volvía a encenderlo con un golpe certero. En el pub de siempre, escuchaba las conversaciones de los parroquianos. Algunos hablaban de él como de un monstruo, otros lo comparaban con asesinos famosos de la prensa británica. En esas conversaciones, Arthur encontraba combustible. No quería ser un simple criminal más, quería ser una figura, un nombre que la gente no pudiera olvidar. La cuarta víctima y el mensaje. En otoño de 1980, la prensa cubrió un nuevo asesinato. La víctima, una joven universitaria francesa en programa de intercambio, fue hallada en un parque. La herida era idéntica a las anteriores, una incisión limpia y precisa en un punto específico del cuello. Pero esta vez había algo más. Junto al cuerpo, una nota escrita con tinta negra. ¿Quién será el siguiente peón? Esa palabra, peón, no era casual. Era un guiño al juego de ajedrez que Arthur había estado jugando en su mente durante años. Y también era una provocación directa, un recordatorio para la policía de que ellos eran parte de ese tablero, piezas movidas por su mano invisible. La guerra con la prensa. La policía intentó que la prensa no publicara la nota, temiendo que alimentar la notoriedad de Arthur lo volviera aún más peligroso. Pero uno de los periódicos filtró la información, y en cuestión de horas, la ciudad entera conocía el mensaje. Arthur recortó esa página y la guardó en su caja metálica. El contenedor, que antes era un archivo de trofeos y recuerdos, ahora se estaba transformando en un registro cronológico de su obra. Para él no era una colección morbosa, sino la historia de una carrera en la que cada crimen era un movimiento calculado. La reacción de la ciudad Liverpool empezó a cambiar sus rutinas. Las mujeres evitaban salir solas. Algunos barrios organizaron patrullas vecinales
y las tiendas de cuchillos y herramientas afiladas comenzaron a recibir visitas frecuentes de la policía. Pero, en paralelo, surgía algo inquietante: la fascinación. En mercados y pubs había quienes discutían teorías sobre su identidad, casi como si fuera un personaje de ficción. Algunos incluso lo admiraban por burlar a la policía. Arthur escuchaba todo con calma, a veces sentado a metros de quienes hablaban de él, bebiendo una pinta como cualquier otro cliente. Un falso sospechoso. A finales de ese año, la policía arrestó a un joven con un parecido físico vago a las descripciones aportadas por testigos. Los periódicos publicaron titulares insinuando que el caso podía haberse resuelto. Durante 3 días, el sospechoso estuvo en custodia, pero en ese mismo lapso, otro asesinato ocurrió. El cuerpo apareció en un descampado industrial, con la misma herida quirúrgica. Era como si Arthur hubiera querido dejar claro que nadie más podía llevar su firma. La huella invisible. La policía recurrió a un forense experimentado. Al estudiar las heridas, concluyó que quien las provocaba poseía un conocimiento anatómico preciso, aunque no necesariamente formación médica formal. Arthur no era médico, pero había aprendido estudiando y practicando. Esa conclusión fue otra pieza que él mismo había colocado en el tablero. Una pista suficiente para que la policía lo admirara como adversario, pero no lo bastante clara para atraparlo. El cazador mira a los ojos del cazador. La tensión alcanzó un punto crítico a inicios de 1981. Arthur envió otra carta, pero esta vez no a un periódico, sino directamente al jefe de la policía de Liverpool. El sobre, de papel grueso y sin remitente, contenía un mensaje en tinta negra. Usted mueve, yo respondo. No había insultos ni amenazas abiertas, solo una frase que encerraba un desafío. Arthur ya no quería ser solo perseguido, quería ser medido como un rival digno, un adversario intelectual en una partida donde las vidas humanas eran las piezas de cambio.